Sean bienvenidos una vez más a Hola Informa, soy Narci Delgado. Un placer llegar a ustedes a través de nuestro acostumbrado espacio informativo. Iniciamos de inmediato con los titulares de las noticias para esta emisión, destacando las diferentes posiciones de las fuerzas vivas en el Estado Mérida con relación al último aumento salarial, las expectativas del Partido Voluntad Popular ante la declaratoria del abandono del cargo del presidente de la República y el aniversario del partido político COPEI próximo a celebrarse. El nuevo aumento del pasaje a 100 bolívares a partir del 15 de enero está avalado por el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas. Así lo dejó claro el secretario de Reclamos del Sindicato de Transporte en Mérida. Hay un exhorto de parte del ministro de que la tarifa urbana a nivel nacional se debe de establecer en 100 bolívares. Esto ya se ha aplicado a nivel de varios estados del país. Y en función de este exhorto nacional, el pasaje corto desde el 15 de enero será de 100 bolívares. Sin embargo, indica que la propuesta del Sindicato de Transporte en cuanto al pasaje para el primer trimestre del año ya es conocida por la municipalidad. Que se haga el estudio y que se le lleve la propuesta a las comunidades a su vez de la aspiración de los transportistas de elevar el pasaje urbano a partir del primer trimestre de este año, como lo establece la ley, a 150 bolívares. Repito, es una propuesta que nosotros estamos haciendo. También hicimos llegar la propuesta de que dentro del acta que se levante o el documento que se levante para este año quede establecido que cada 3 meses nos vamos a sentar a evaluar la situación de inflación que se presente en los costos para el transporte y en base a ese estudio de costos que se pueda realizar cada 3 meses, establecer ajustes que se puedan ameritar o no. Si se amerita de hacer algún ajuste, pues llegaremos a un acuerdo y si no, pues bueno, se dejará pasar ese trimestre. Reiteró que el transporte no está cobrando el pasaje a los estudiantes hasta que se haya implementado el nuevo sistema de pasaje preferencial estudiantil. Mientras Fontur adquirió el compromiso de cancelar los meses de octubre, noviembre y diciembre que aún debe a algunas líneas esta semana. Vemos que esto se va a alargar, calculamos que para febrero o marzo. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de continuar, repito, trasladando a los estudiantes, pero ya ahí sí hicimos la exigencia de que se nos debe, si esto se alarga para febrero, se nos debe estar cancelando el mes de febrero por adelantado, como fue el compromiso de Fontur en los primeros 5 días de febrero. Y si se alarga para marzo, pues entonces los primeros 5 días de marzo, el mes de marzo. Según Fede Cámaras Mérida, el incremento del salario decretado por el Gobierno Nacional se traduce en mayores problemas para el sector privado y para los trabajadores en general. Los empresarios entienden que los salarios actuales son insuficientes para poder adquirir los productos y servicios necesarios para subsistir, pero esto es producto de la mala política económica del Gobierno Nacional, que en 20 meses ha incrementado 11 veces el salario. Quiere decir esto, que el gobierno no ha sido exitoso en la medida en la forma en que está tratando la materia económica. Y lo que se traduce en la práctica es inflación y menos poder adquisitivo. O sea, el valor del monetario de nuestra moneda se está perdiendo aceleradamente a través de medidas, digamos, no digamos populistas, pero un poco demagógicas del gobierno de esto. Lo fundamental es hacer los aumentos que sean realmente efectivos para el que lo está recibiendo. Señala que el gobierno debe crear las condiciones necesarias para que se pueda contar con un salario real que permita satisfacer las necesidades al atacar la inflación con equipos de expertos en la materia, la unificación cambiaria, la autonomía del Banco Central y fomentar la producción e inversión privada. ¿Cómo paga el gobierno este aumento salarial? Mediante imprimiendo billetes. Y eso es una cuestión, generar dinero inorgánico que realmente lo que hace es alimentar la inflación. Es como echarle fuego a más fuego, pues. Gasolina al fuego que está prendido ya. Entonces es interminable. Entramos en una espiral inflacionaria que no haya la manera de detenerse. Las empresas ven cada día con más dificultad la planificación de sus actividades económicas con esta manera de gobernar de las actuales autoridades.
En ciudades como Mérida, con una economía, digamos, deprimida, con unas, digamos, comercios que no realmente son grandes, sino son pequeñas y medianas empresas, el impacto es brutal. Ya muchas habían cerrado en diciembre con reducción de personal y mantienen realmente las empresas merideñas una apariencia de fachada, pero por dentro realmente están vacías de personal y vacías de inventario. También otra cosa, se aumenta el salario, pero no se mejora la productividad de las empresas. La industria merideña trabajando alrededor del 28-30% y por supuesto las empresas no pueden responder adecuadamente a estos costos. Piden que así como el gobierno impone condiciones a los privados, también se cumpla con los pagos de las instituciones públicas, las cuales tienen rezagados los incrementos salariales y bonos de alimentación. Leonardo Rodríguez, UNA Informa. La alcaldía de Libertador presenta problemas para cumplir con el incremento salarial decretado por el presidente de la República. Las autoridades municipales expresan preocupación ante esta situación que afecta a un considerable número de familias que no percibirán el incremento hasta tanto el gobierno nacional no envíe los recursos necesarios para subsanar estos salarios. Hemos hecho algunas modificaciones a las ordenanzas del municipio en aras de poder recaudar y poder garantizar el sueldo acá a los empleados del municipio, ya que no tenemos respuesta del gobierno nacional de todos los créditos adicionales que hemos solicitado. Hemos solicitado alrededor de 260 millones de bolívares, de los cuales el último crédito que nos aprobaron fueron de 68 millones, hay un déficit de alrededor de 190 millones de bolívares. Señala que han hecho todas las diligencias necesarias ante el gobierno nacional, pero hasta ahora ha sido infructuoso el envío de los recursos financieros para cumplir con el pago de los trabajadores. Dependemos netamente de los ingresos propios. Antes, el año pasado, hablábamos que el 75% de los ingresos propios sostenían al municipio. Hoy podemos estar diciendo que quizás el 80% del presupuesto de ingreso propio es el que sostiene al municipio. Gracias a la contribución, gracias al aporte de los merideños y a la confianza que tienen en nosotros podemos asumir algunas responsabilidades en materia de aseo urbano, en materia de la limpieza de áreas verdes, el bacheo, en materia de la limpieza de los alcantarillados y todos los servicios que la alcaldía presta. Ante tal situación, inician operativos especiales para el pago de impuestos en las comunidades, comenzando este sábado en la sede de la alcaldía desde las 9 de la mañana para que los ciudadanos puedan pagar sus servicios e impuestos. Leonardo Rodríguez, UNA Informa. El Partido Voluntad Popular defiende la decisión de declarar el abandono del cargo del presidente de la República y llaman a ejercer acciones de calle para lograr los cambios políticos. Aunque consideran que esta acción debió hacerse hace algunos meses, cuando la población estaba movilizada, se suman a la declaratoria que hizo la Asamblea Nacional este lunes, ya que señalan como responsable al primer mandatario nacional de la crisis que se tiene en el país. El año pasado, con todo el tema del diálogo, en el cual Voluntad Popular nunca estuvo de acuerdo, nosotros manifestamos que no se podía ir a dialogar en unas condiciones en las que estábamos, de que cualquier diálogo pasaba por mantener la presión de calle. Nosotros le pedimos al pueblo venezolano que estemos atentos a todos los merideños de las movilizaciones que se están convocando, que se van a estar convocando en todo el país. Se suman al llamado a realizar elecciones este año para las gobernaciones, alcaldías, Ejecutivo Nacional y todas las que sean necesarias. Una democracia se basa, uno de sus aspectos fundamentales es precisamente el poder ejercer el voto, el poder votar, el tener elecciones. Y ese fue un derecho que el gobierno secuestró a los venezolanos el año pasado y que si nosotros no estamos dispuestos a movilizarnos, lo vamos a perder por completo. En Venezuela ya estamos ante una dictadura no hace elecciones, ya quedó claro para todo el mundo y por eso es que nosotros este año tenemos que concentrarnos no solamente en poder salir del gobierno de Nicolás Maduro, sino en que hayan elecciones, en nosotros poder tener elecciones. Refiere que buscan reconquistar el derecho a unas elecciones libres, universales, directas y secretas para todos los ciudadanos venezolanos. Leonardo Rodríguez, UNA Informa. La Gobernación del Estado Mérida presentó el balance del operativo de seguridad de Navidad, así como el número de visitantes que ingresaron en la temporada decembrina.
El primer mandatario regional explicó que gracias al operativo desplegado minimizaron los hechos delictivos y los accidentes durante la temporada de fin de año pasado y el inicio de este año. Que con este trabajo se han desmantelado más de 16 bandas en el estado Mérida. Armas de fuego incautadas, 55. Así, aquí también hicimos digamos, destrucción de armas, un evento de destrucción de armas con el viceministro Humberto Ramírez, por instrucciones, por supuesto, de Reverol, ministro Reverol. Hemos recuperado 137 vehículos en el año 2016. Se ha incautado más de 375 kilogramos de droga, ¿no? Mucho más, ¿no? Mucho más. La Guardia Nacional, la Policía del Estado, motos recuperadas 167. Esto es el operativo Navidad 2016, solo Navidad. Delito frustrado, bueno, fíjense, 14 delincuentes abatidos, lamentablemente, que se enfrentaron con la policía, 14. Personas detenidas solicitadas, 107. Rescate de personas extraviadas, 2. Pruebas toxicológicas aplicadas en todas las vías de nuestro estado, más de 750. Labores de prevención, 150 y traslado de emergencia, 160. Informan que hubo una importante cantidad de visitantes este año, en especial merideños que se encuentran en otras localidades del país que se trasladaron a pasar Navidades y recibir el Año Nuevo con sus familiares. Y hemos recibido alrededor de 207.704 personas aproximadamente, es el reporte que tenemos a través de Cormetur. Esto es un incremento del 4% referente al año 2015. Tenemos una capacidad hotelera, una ocupación hotelera del año 2017 del 80.71%. Eso es muy importante porque esto permite pues, que crezca la economía desde el punto de vista del turismo. Ahorita en Navidades subieron al teleférico 51.333 personas. Subieron. Anuncian que otros atractivos turísticos del estado también tuvieron una notable presencia de visitantes. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El Partido Social Cristiano COPEI se prepara para celebrar este 13 de enero el 71º aniversario de su creación. El próximo viernes 13 de enero vamos a estar en la Catedral de Mérida ofreciendo y dando gracias a nuestro Dios por la salud de todos y cada uno de los militantes de esta organización, de todos y cada uno de los militantes de los partidos que integran la democracia en Venezuela. Y seguidamente vamos a estar en una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de Mérida, donde vamos a tener como orador de orden al legislador abogado Alexander Morales, que disertará en función de lo que ha significado los aportes del partido y la trascendencia y el reto que tenemos de cara a esta situación que está planteada en Venezuela. En medio de las dificultades, COPEI sigue en todos y cada uno de los municipios haciendo política de altura, haciendo política propositiva. Tenemos un problema muy particular dentro de la organización, pero el capital político del partido sigue intacto y en cada uno de los municipios del estado Mérida y del país, esta celebración, que en todo caso no sería tal, sino la posibilidad y la oportunidad de COPEI decirle muchas cosas al país de cara a el reto que tenemos de cambiar la realidad social y económica que vive Venezuela. Para los socialcristianos es fundamental que las organizaciones del país entiendan que no hay futuro político con el gobierno del presidente Maduro. Nosotros estamos convencidos que la salida para definitivamente arrancar el país por un proceso de fortalecimiento y de desarrollo es cambiar la realidad y cambiar los que en todo caso están al frente de Miraflores. No somos adversarios, que somos aliados, y a nuestros contrincantes, que son el gobierno regional, el gobierno nacional y los dirigentes del PSUV, que no somos enemigos, somos adversarios políticos y que hay mucha gente en este país que está sufriendo y está pasando grandes dificultades, y el gobierno pretende ahora decir que va a gobernar para los que están en las catacumbas. No, los venezolanos no están en ninguna catacumba, señor presidente. Los venezolanos están todos los días en la calle y en sus negocios tratando de salir adelante, y el único que se los está impidiendo es el modelo económico y político que el gobierno quiere implementar en Venezuela.
Además, y como parte de la celebración del 71 aniversario, realizarán actividades deportivas y el 24 de enero, COPEI desarrollará un foro con los docentes para analizar el panorama a propósito del nuevo diseño curricular, denominado Nuevo Diseño Curricular, Amenaza o Adoctrinamiento, que se efectuará en la sede del Colegio de Licenciados en Educación. Por cierto que los socialcristianos de cada municipio también celebrarán este nuevo aniversario. En el municipio Santos Marquina denuncian que no tienen ambulancia desde hace mucho tiempo, lo que ha ocasionado problemas con el traslado de pacientes que incluso han perdido la vida, así como ocurrió con un niño el pasado fin de semana. Aquí en nuestra comunidad, en el sector Hacienda y Vega, falleció un niño de 7 años y falleció no es porque se haya ahogado directamente en la piscina, cayó en un tanque de agua en una piscina, pero fue llevado con vida al ambulatorio de Tabay por su abuelo y ahí en el ambulatorio lamentablemente lo tuvieron casi 1 hora para ser trasladado a Mérida porque la ambulancia no cuenta con 2 cauchos. Lamentablemente este niño fue trasladado en una camioneta destapada y fue llevado a la ciudad de Mérida. Acá en el transcurso de la vía se aparece la ambulancia de Mérida y es ahí donde le hacemos el traslado, pero lo más extraño es que este niño aparece golpeado supuestamente porque el equipo de oxígeno se le cayó encima de su cabecita y lo terminó de maltratar. Afortunadamente este niño llega con vida al hospital, pero fallece a los pocos minutos debido al gran retardo que hubo en el ambulatorio de Santos Marquina y el gran golpe que se dio con los equipos de la ambulancia que venía de la ciudad de Mérida. Vamos a cumplir con unos breves compromisos y estamos de vuelta con todos ustedes. Continuamos con UL Informa. Gracias por preferirnos. El presidente regional de COPEI, Arquímedes Fajardo, informó que están trabajando en el proceso de validación de su militancia, solicitud hecha por el Consejo Nacional Electoral para todas las organizaciones políticas del país. No nos puede sorprender el Consejo Nacional Electoral la próxima semana. Por eso los demócratas cristianos hemos hecho un gran esfuerzo en el caso particular de Mérida a objeto de garantizar que la cuota que tenemos estipulada pueda ser sobrepasada. En el caso nuestro en Mérida aproximadamente se nos solicita unas 3.500 personas. Nosotros estamos haciendo una estimación con el concurso de una comisión especial que preside el licenciado Orlando Puentes, a objeto de que pudiéramos estar sobre los 8 o 10 mil electores copellanos que puedan concurrir ante el Consejo Nacional Electoral. Destacó la importancia de los partidos políticos en el fortalecimiento de la democracia y el papel de la tolda verde en Mérida y en el país. Yo no tengo ninguna duda que 71 años de historia que representa COPEI va a tener el reconocimiento de los venezolanos, pero en especial en Mérida, donde hay una gran obra de los socialcristianos, en especial en Mérida, donde hay una gran formación demócrata cristiana y un reconocimiento a nuestro dirigente. COPEI es un partido que le ha cumplido a Venezuela, que le ha cumplido a Mérida, y eso nos da la suficiente autoridad moral para que en el marco de estos 71 años podamos hacer una convocatoria y solicitar la confianza de los merideños y de las merideñas para seguir vivos en la vida política y en el ejercicio. Este equipo de hombres y mujeres que dirigimos en el Estado tiene el propósito de estar insertado además en la cruel realidad que viven los venezolanos, que padecen los venezolanos. No nos puede apartar bajo ninguna circunstancia ese sufrimiento y esa calamidad por la cual estamos pasando. Por eso aspiramos entonces que a partir del momento en que estemos de nuevo validados ante el Consejo Nacional Electoral, COPEI, Partido Demócrata Cristiano de Venezuela, le haga propuestas efectivas tanto al Estado, al municipio, como al propio país, a objeto de salir de esta honda crisis que padecemos todos por igual. Continúan las distintas reacciones de empresarios, especialistas y trabajadores con respecto al aumento salarial y el carnet de la patria que nos genera expectativas favorables para muchos venezolanos. Representantes empresariales consideran que el reciente aumento salarial cerrará muchos comercios y empresas, especialmente en los sectores pequeños y medianos.
En términos reales de dinero, el impacto es sumamente grande en las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, muchas van a tener que cerrar y se van a perder puestos de trabajo. Cuando tú impactas de una manera tan profunda la actividad empresarial, lo que se traduce es que no hay ni bienes ni servicios que ofrecerle a la población. Eso es escasez y eso es una pérdida de calidad de vida y bienestar. Por eso es que como consumidores, ya me quito la gorra de empresario y me pongo la de consumidor, tenemos esta penuria en encontrar las cosas, en encontrar los productos y en hacer colas interminables cuando no deberíamos tenerlas. Alfonso Riera, vicepresidente de Conce Comercio, explicó que el problema no radica en el aumento salarial, sino en la implementación de malas políticas económicas que detractan el buen desempeño empresarial, lo que ha generado que en los últimos 15 años 500.000 empresas hayan cerrado y solo 253.000 continúen trabajando, pero en condiciones desfavorables. En 15 años se han perdido 500.000 empresas. Si en el año 98 se contaban cerca de 780.000, redondea 800.000 empresas y lo que quedan son 230.000. Segundo, se estima que en los últimos 16, 17 meses se han perdido 1 millón de empleos. O sea, eso es una barbaridad si lo llevas a punto comparativo. La medida no solo afecta al sector privado. El pago de la nueva nómina a los cerca de 2 millones de empleados de la administración gubernamental aumentará el gasto público y el déficit fiscal. El sector público tiene más de 2,5 millones de empleados públicos en este momento y que por supuesto eso también va a tener un impacto de consideración en el aumento del gasto público y por ende va a aumentar también el déficit fiscal. Y esperemos que el gobierno pueda tomar algunas medidas de ajuste macroeconómico que sean totalmente diferentes a lo que es el seguir emitiendo dinero inorgánico. Martínez indicó que con esta decisión el gobierno estaría aceptando que la inflación está por encima del 500%. Hay un reconocimiento inflacionario porque el hecho de que el gobierno nacional esté aumentando en un 500% o más de un 500% el salario mínimo, quiere decir que la inflación, que no la han terminado de reconocer, no la terminan de publicar, está mucho más allá del 500%. Para ambos, la solución está en manos del gobierno nacional. La solución es más sencilla de la cuenta. La solución es destrancar los controles para que veamos cómo en días y en semanas empieza ese campo de nuevo a reverdecer. Lo que falta es voluntad política. El economista José Toro Hardy ofrece un análisis del por qué, si no se combate la inflación, los aumentos salariales no beneficiarán al trabajador. Yo le tengo un poco de miedo a los aumentos de salarios periódicos, porque eso no es lo que resuelve el problema de los trabajadores. El problema radica en cómo resolver la inflación. El día que nosotros logremos abatir la inflación es cuando se habrá resuelto el problema. ¿Por qué hay inflación? Yo tengo que explicar primero qué es la inflación. Vamos a imaginar la economía del país como una balanza. En este platillo de la balanza está el valor de todos los bienes y servicios y en este la cantidad de dinero que circula, lo que los economistas llamamos la masa monetaria. Mientras la masa monetaria equivalga al valor de los bienes y servicios, esa es una economía en equilibrio y los precios no suben. Ahora bien, si en un momento determinado, para cubrir su déficit fiscal, el gobierno obliga al Banco Central de Venezuela a imprimir dinero, a emitir dinero que no tiene respaldo, y ese dinero lo pone en este platillo de la balanza, pues lo que pasa es que la balanza pierde su equilibrio. Resulta que va a haber mucho más dinero circulando que bienes y servicios se producen en el país. Esto, cuando la balanza hace así, eso significa inflación. Hay mucho dinero tratando de comprar pocos bienes y el resultado es que el valor de los bienes sube y eso es lo que es la inflación. El gobierno no puede pretender que va a resolver el problema aumentando salarios, porque al aumentar salarios lo que va simplemente es a hacer imprimir al Banco Central más dinero para ponerlo aquí y la situación se agrava. A nadie le interesa que le suban el sueldo por escalones chiquiticos, cuando cada vez que le suben el sueldo la inflación sube muchísimo más. La gente lo que le interesa es el salario real, qué puede comprar con su salario. ¿Y eso cómo se resuelve? Eso se resuelve produciendo más bienes y servicios y poniéndolos en este platillo de la balanza. Eso resuelve generando confianza para que haya más inversión, porque cuando hay más inversión hay más empleo, y cuando hay más empleo hay más consumo, y cuando hay más consumo alguien más tiene que invertir para producir los bienes adicionales que requiere la sociedad y por lo tanto aumenta la cantidad de bienes y servicios y la balanza esta imaginaria recupera su equilibrio. La fórmula aumento salarial igual a inflación y desempleo no ofrece expectativas favorables para los comerciantes ni para los ciudadanos de a pie. Bueno, si el Estado todavía no ha podido lograr pagar el último aumento
a través de su gente, sus alcaldías y sus institutos autónomos, ¿qué iremos nosotros que estamos en el sector empresarial pequeño? No, ya muchos empresarios estamos adaptándonos, haciéndole ofertas al personal obrero y al empleado de cómo vamos a negociar los aumentos, porque las ventas están bajas. Entonces, si me siguen imponiendo un aumento salarial como una alternativa para luchar con la inflación y no me dejas producir, entonces sencillamente quien termina pagando los platos rotos es la persona que tiene un salario fijo. Los encuestados señalaron que pese a que el aumento es significativo en números, en la vida real es poco lo que puede comprarse con él. Incluso, algunos señalaron que era preferible no haber hecho otro ajuste hasta equilibrar la producción en el país. Todo aumento trae problemas, a veces es insuficiente, pero ¿qué puede hacer el venezolano? Tiene que aceptarlo. Eso genera inflación. Lo que pasa es que la gente asume el aumento como una ganancia, pero al final es una pérdida, porque todos los productos van a aumentar. Por supuesto que está bien de acuerdo con el aumento siempre y cuando también se regulen los productos de primera necesidad. Bueno, ¿cómo puedo estar de acuerdo si eso es una base para que aumenten todo lo que queda, todo lo que hay en nuestra sociedad? No estoy de acuerdo por una parte, porque él aumenta, ¿verdad? Y resulta que después los artículos de la primera necesidad se van por las nubes, entonces aumentó eso, es preferible que no hubiese aumentado. Otro aspecto que genera preocupación es que el nuevo aumento se convierte en un obstáculo para generar o conseguir empleo, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Ninguna empresa en estas condiciones de aumentos salariales va a contratar personas nuevas, ninguna, dentro de su sano juicio. No es que aumente o disminuya, sencillamente es que no va a crecer más. La tasa de empleo no va a crecer más y el Estado no puede seguir engañando a las personas con contratos 28 días, cada 28 días te contrato para limpiar calles, para mantener plazas, para hacer limpieza, porque ese es un engaño. Entonces, ¿de qué manera estás protegiéndolo? Si tenemos una inflación, una de las más grandes del mundo, el año pasado cerramos con una inflación, según el Banco Central, de 185%, ahorita ya estamos hablando de que debe cerrar el doble o el triple. Muchos venezolanos no tienen una opinión favorable con respecto a la implementación del carnet de la patria, porque lo consideran controlador y discriminatorio. Un nuevo método para comprar los alimentos se impondrá en Venezuela este año. El presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del 20 de este mes se iniciará un proceso de registro masivo para obtener el carnet de la patria. Este código, esto es un código. Aquí en este código va su identidad. Soy del CLAP número 3 de la parroquia Sucre, Y aquí usted, en este código, en los CLAP, por ejemplo, y muchos sistemas de tiendas del país, va a poder hacer sus compras electrónicas sin estar utilizando billetes. Venezuela tiene que ir hacia el uso de los pagos electrónicos. Ahora los venezolanos no solo tienen que pasar largas horas en cola para adquirir los productos de la cesta básica a la semana o esperar por las llamadas bolsas CLAP, abreviatura que se le da a los comités locales de abastecimiento de producción que solo funcionan en los sectores populares del país, sino que deben tener este documento, tarjeta de la patria, y de esta forma poder adquirir los alimentos cuando se abastezcan los supermercados del gobierno correspondientes al número terminal de su cédula de identidad. Lo mismo que el carnet con el que limitan a los cubanos, es lo mismo. Es lo mismo, lo único es que nos van a limitar, de vez de decirnos solo pueden llevarse 2 por persona, pues va a estar escrito en un carnet más nada. Es lo mismo. Yo no veo que eso solucione nada, pues. ¿Usted lo ha recibido? No, yo no. Pero las personas que conozco que sí ven algo de ese beneficio, lo reciben cada 15 días o cada mes, pues. Entonces, yo creo que con eso no estamos solucionando nada. Primero, que los CLAP no es suficiente para el país. Y segundo, que eso de la tarjeta, pues es como si uno cada día fuera más hacia Cuba, pues. Para Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, se trata de una medida discriminatoria. A su juicio, los militantes del partido de gobierno llevarán el control de las personas que necesiten registrarse para adquirir los insumos. La tarjeta tiene una caracterización mucho mayor desde el punto de vista del control ciudadano. La tarjeta va a tener identificación plena, cédula de identidad,
A través de ella es que usted va a poder retirar seguramente las pensiones. Si no tiene la tarjeta, posiblemente no va a poder hacer la compra por pequeña escala que hacen los que peregrinan por los abastos o mercados del país. Si no tiene la tarjeta, no va a recibir los CLAP. Complejo entramado de controles nos está llevando para una situación insoportable que los venezolanos, que tenemos una tradición democrática bastante cultivada, no nos las vamos a calar, como decimos en nuestro idioma coloquial. El aumento salarial y el diálogo en Venezuela ocupan el interés de los distintos servicios internacionales de noticias. Diputados opositores evalúan las consecuencias del aumento salarial. José Guerra vaticina que más tardar en febrero habrá devaluación y Alfonso Marquina considera que la inflación no se detendrá. La forma en que se va a pagar, en que se va a financiar, es con la devaluación. Y ustedes lo pueden escribir aquí, es una premisa que le doy a ustedes. En este mes, más tardar en febrero, muere el dólar de 10. El presidente de la Comisión de Finanzas en el Parlamento, Alfonso Marquina, aseguró que a pesar de ser un año nuevo, el gobierno continúa implementando las mismas tácticas. Ahí vimos, por supuesto, un aumento salarial, que nadie puede decir que no es necesario los aumentos salariales, pero deberíamos hablar no de aumentos salariales de tipo como medidas económicas aisladas. Esos aumentos terminan generando cada día más y más inflación. En recorrido realizado por La Voz de América, en el casco histórico de la capital venezolana, las opiniones frente a la medida son divididas. No creo que sea la solución, porque mientras que más aumenta para la comida, más aumenta el pasaje, más aumenta todo. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros los venezolanos? Esa es una respuesta contundente y bien satisfactoria para Everyday, o sea, todo el mundo, pues. Expertos aseguran que los trabajadores merecen un aumento del poder de compra, pero no más billetes con los cuales se adquieren menos bienes. Aunque la Iglesia impulsó el diálogo, la representación eclesiástica en Venezuela considera que este fracasó, principalmente por la actuación del gobierno nacional. El diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición fracasó porque no hubo voluntad para llegar a acuerdos. Así lo consideró el lunes la jerarquía de la Iglesia Católica del país. La verdad histórica es que el responsable principal del fracaso de la mesa de diálogo es el gobierno. Aunque la Iglesia acusó al gobierno de secuestrar el referendo revocatorio contra Maduro, también hizo críticas hacia la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática. Aquí no se acepta que el otro existe. No se acepta que la Asamblea Nacional es un poder, como lo es el Ejecutivo, y cuando se instala sale una cadena. Y está la amenaza de que el Tribunal Supremo pues desconozca totalmente eso. Las conversaciones fueron congeladas por la oposición en diciembre, alegando que el gobierno incumplió acuerdos. El Vaticano y la UNASUR, en su papel de facilitadores, propusieron un plazo para reactivar los contactos que vence el próximo viernes, pero la Iglesia duda que se concrete una nueva reunión. De todas formas, llamó a salvar el diálogo y consideró que descartarlo sería un error peligroso que puede llevar a la violencia. En la misión anterior les consultamos, el presidente de la República decretó un aumento salarial. ¿Considera que les es suficiente para cubrir sus necesidades? ¿Sí o no? El 5% de los participantes considera que sí les es suficiente y el 95% que no. Hoy la pregunta es, ¿considera que la declaratoria del abandono del cargo del presidente se puede materializar? ¿Sí o no? Recuerde que a través del Twitter @ula_tv puede interactuar con nosotros. Antes de despedir, los dejamos con este pensamiento de Mahatma Gandhi. Cada uno tiene que encontrar la paz interior. Y la paz, para ser real, no debe ser afectada por las circunstancias externas. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes invitarlos para que nos acompañen recordándoles nuestros horarios de lunes a viernes a las 8 de la noche con reposición a las 6 de la mañana.